Antes de comenzar este video, quiero disculparme. El video de esta semana de videojuegos para no videojugadores no ha podido ser terminado por diferentes cuestiones personales. Pero aquí les tengo una entrevista que se hizo en Radio Nacional Colombia el día viernes y que les permito compartir. A nivel de edición, este no va a tener nada. Pueden tomarlo como un podcast y escucharlo mientras hacen otra actividad. Espero pronto tener el siguiente video y, por favor, disfruten. Profe en tu casa, Florida, 92.0 FM. 6:37 de la tarde en la Radio Nacional de Colombia, en Profe en tu casa. Escuchábamos Atraparlos Ya de Pokémon, que la traemos el día de hoy porque la temática son los videojuegos. Hay mucha gente que no conoce que Pokémon inició precisamente como un videojuego para la plataforma de Game Boy en 1996, en cuando se lanzó en Japón Pokémon Verde y Rojo. María Elena, esa es la temática del día de hoy y contamos con la participación de un invitado muy especial. Él es Jonathan Camelo, recreador de la Universidad del Valle y especialista en videojuegos. Bienvenido, Jonathan, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muchas gracias por la invitación. Bien, me encuentro muy bien aquí pues acompañándonos en el programa. Bueno, Jonathan, muchísimas gracias por atendernos el día de hoy y estar atento pues a nuestras dudas con respecto a esta temática que muchas veces se ha mitificado un poquito. Y por eso hoy arrancamos el contenido del programa preguntándonos qué son los videojuegos. Bueno, realmente la explicación puede ser muy amplia, pero para hacerlo lo más simple posible, un videojuego es un entorno digital en el cual el jugador o las personas que van a jugar tienen inferencia directa sobre él. O sea, el jugador tiene inferencia sobre lo que el mundo sucede en un mundo preestablecido con reglas en el cual el objetivo principal del videojuego es generar entretención. Sería como el concepto grueso. Y Jonathan, pues la verdad yo no soy conocedora de los videojuegos, por eso le pregunto qué características suelen tener los videojuegos. Bueno, inicialmente cuando hablamos de características, digamos que para globalizarlo, digamos que el videojuego es cualquier tipo de aplicación sobre una pantalla que tenga como objetivo entretener. Usualmente los videojuegos manejan como una especie de feedback inmediato, como un retorno inmediato sobre puntos, sobre vida, sobre avance y progreso. Entonces la intención siempre del juego es que la persona que esté jugando tenga una retroalimentación directa de lo que está haciendo. Entonces la característica principal del videojuego es esta: una retroalimentación en tiempo real de aquello en lo que estamos generando como un actuar. A diferencia como por ejemplo del cine, que cuando nosotros vemos el cine, pues la película siempre va a durar lo mismo, siempre va a pasar lo mismo. Dentro del videojuego la experiencia de cada persona va a ser diferente. Tiene que ver, digamos que de alguna forma la experiencia que tenga la persona antes con el juego. No es lo mismo una persona que haya jugado muchos años antes a una persona que apenas esté jugando, como la experiencia que va a tener. Mira, tú hiciste referencia precisamente una analogía entre el cine y el tema de los videojuegos, y entonces aquí me surge la duda si se puede hacer un símil y referirse a los videojuegos como un arte. ¿Los videojuegos son un arte? Sí, es una discusión que he tenido cavidad durante muchos años. De por sí es una discusión bastante amplia, pero hay que primero definir qué es arte. Según tenemos entendido, el arte es una actividad en la que el hombre recrea con una finalidad estética un aspecto de la realidad o un sentimiento en formas bellas, valiéndose de la materia, el imagen o el sonido. El videojuego es de alguna forma, según un texto que plantea Richard Wagner, el compositor de la Marcha de las Valquirias, algo que le podemos decir arte total. Es un arte que combina múltiples artes. Dentro del videojuego podemos encontrar la pintura, la cinematografía, las artes escénicas e incluso la escritura, sino que como todo eso viene amalgamado dentro de un solo punto, entonces como que aún no se ha logrado como definir, o algunas personas aún no logran definir si el videojuego realmente cabe dentro de esta cualidad de arte. Pero si nos vamos a que el arte es una expresión del ser
cultural, el cual quiere expresar algo a través de una construcción, el videojuego es completamente un estilo de arte, un tipo de arte. Jonathan, en ese sentido, pues, usted que menciona el arte y menciona diferentes tipos de arte incluido dentro del videojuego, ¿esto hace que el videojuego sea atractivo? O sea, ¿por qué un videojuego es tan atractivo para los jóvenes? Bueno, hay dentro de la imagen, de la estética, digamos que el videojuego tiene cierto nivel de atracción. O sea, la real atracción del videojuego se puede separar como en 2 o 3 partes. La primera tiene que ver obviamente con la estética, son mundos fantasiosos recreados, o sea, mundos que solamente podrían salir de la imaginación de una persona, en los cuales alguien puede vivir una aventura. Son mundos donde los hongos son gigantes o los mares son verdes, completamente verdes y tienen universos por debajo. Esa es una de las razones por las que el videojuego atrae. Los jóvenes se ven atraídos de la imagen, el sonido y lo que sucede en la pantalla, y el hecho de que ellos tengan la capacidad de interactuar con ello es lo que les permite de alguna forma estar más vinculados a esto, a diferencia del cine o la televisión, donde nosotros no tenemos una vinculación directa sobre lo que sucede. Cierto, nosotros nos preocupamos por los personajes que están. Cuando vemos, por ejemplo, este último hito que fue Juego de Tronos, pues todo el mundo estaba en el borde de la silla viendo qué pasa con los personajes, pero nadie que estaba por fuera era realmente un actor activo. Pero si hablamos en un juego, la persona que está dentro es la que va a hacer que la historia se mueva. Si fallas, eres tú el que falló. Si logras vencer, eres tú el que venció. Entonces esto es lo que hace muy atractivo el juego al jugador, que lo que él está haciendo en este mundo de fantasía, en este mundo de colores que puede tener toda la tonalidad de paletas posibles, pues es la persona la que está infiriendo sobre él. Nos hablas entonces que su fuerte es precisamente esa capacidad de hacer y reconocer pues, al personaje, al sujeto o la sujeta que se relaciona con este tipo de experiencia artística, ¿no? En este mundo construido finalmente. Sí, correcto. Y se me ocurre a mí, en esa medida de que pues finalmente brinda otra experiencia, hay posibilidades de que estos videojuegos generen algún tipo de beneficios más allá de la entretención. Bueno, hay varios estudios que hablan sobre eso. Voy a decir unos como muy por encimita, que son estudios que se han hecho en universidades de Estados Unidos como en Oxford, que hablan sobre cómo el videojuego aumenta en las personas la capacidad de reacción, los tiempos de análisis, aumenta lo que es la visión periférica, o sea, las personas tienen un rango de visión para notar detalles mucho más amplio. Pero uno de los proyectos en los que yo he estado trabajando durante los últimos 5 años es cómo restablecer, o sea, cómo coger el juego y volverlo educativo. Para eso hay que plantear varias situaciones. Yo creo que todos consideramos que los juegos son divertidos, pero los juegos que tratan de enseñar usualmente no lo son, porque ponen la parte de enseñanza primero sin entender de que el juego y que la finalidad de un juego es entretener. Así como hay una frase muy conocida que dice que toda lúdica es juego, pero no todo juego es lúdico. No todos los juegos están diseñados para enseñar. Lo que se debe hacer es cómo cogemos un juego y lo volvemos un material de enseñanza. Por ejemplo, hablemos por encima de un juego que se llama Assassin's Creed. Es un juego bastante reconocido en la comunidad, pero quiero hablar como de las primeras versiones, donde se hace una reconstrucción fiel, entre comillas, a lo que fue Babilonia o a lo que fue Venecia, y dentro del propio juego uno puede explorar todas estas ciudades y leer de la historia real de lo que sucedió en esos sitios en 1400 o 1800 algo, si no estoy mal de las fechas en este momento. Entonces el juego puede enseñar. El juego no solamente ayuda a la motricidad, sino que también el juego también puede enseñar. El reto realmente está en cómo hacemos nosotros de que estos conocimientos que se pueden encontrar en el videojuego se vean. Entonces hay toda una discusión en ese espacio donde cómo, siendo guía o siendo docente dentro de un juego, podemos enseñarles a los estudiantes o a las personas diferentes tipos de cosas. Hacías mención entonces de estos procesos que de pronto se están experimentando, ¿no? Tengo entendido que el concepto de la gamificación de las experiencias incluso se está presentando, por ejemplo, en espacios laborales, ¿no? Sí, de pronto, correcto. Desde tus conocimientos como experto en el tema o conocedor del tema, ¿cuáles son esas bases de ese proceso de gamificación?
Bueno, la gamificación se entiende en varios aspectos, pero digamos que vamos a trabajar dos aquí. Una es la gamificación de la realidad y la otra es cómo la realidad se gamifica. Son cosas diferentes. Primero es cómo hacemos nosotros para que la realidad sea gamificada. O sea, cómo hacemos nosotros para que por lo menos en el trabajo tengamos que las personas reentiendan y tengan este tipo de retroalimentaciones directas sobre lo que hacen. Hay algo cierto. Usualmente nosotros en la vida diaria no recibimos una retroalimentación directa e inmediata de lo que hacemos. Dentro del proceso de gamificación recuerdo muy bien un caso que se estudió, que se hizo, no recuerdo bien qué tipo de empresa era, pero lo que se hizo fue poner una especie de como de niveles dentro de los trabajadores, ¿cierto? Entonces, por cierta cantidad de actividades que los trabajadores conseguían, iban ganando una serie de puntos, y esto lo gamificaban diciendo que esos puntos iban a subir de nivel, y por cada vez que subían de nivel, los trabajadores conseguían cierto tipo de bonificaciones, como un día libre o, por ejemplo, un tipo de almuerzo. ¿Sí me explico? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para que todo es la parte del entretenimiento que muchas veces desligamos de lo laboral? Porque estamos acostumbrados a que el trabajo es una cosa, en el trabajo no se juega, pero entonces ¿cómo hacemos para que todo este proceso de gamificación entre la parte laboral, el trabajo sea mucho más cómodo, las personas rindan más y aparte de eso sigan trabajando en espacios mucho más tranquilos? ¿Sí me explico? Entonces, el proceso de gamificación es un proceso complicado porque igual pues todavía tenemos muchos sesgos de cómo pegar cómo hacer el juego trabajo o cómo hacer el trabajo juego. Entonces digamos que aún se están tratando de romper estas barreras, pero sí, es completamente factible, se puede hacer, pero de nuevo requiere toda una reconstrucción cultural sobre lo que significa el trabajo. Jonathan, tengo dos preguntas en una. Dale. Y si en ese momento muchas personas manifiestan que los videojuegos generan adicción, y en ese sentido, si se genera adicción, ¿cómo hacer un padre de familia o un orientador con un niño para que esa adicción, por decirlo así, no se convierta en un problema, sino que sea un aliado en un proceso, puede ser pedagógico o de esos beneficios que usted mencionaba al inicio? Bueno, puedo darlo con un ejemplo, con un acto que he visto, que he seguido de cerca un caso. Es una familia que tiene 2 hijos y que el hijo menor pues le dedica mucho tiempo al videojuego porque el hijo mayor también lo hace. Entonces, a ver, hay que entender una cosa: los niños y los jóvenes en especial aún no tienen como establecidas ciertos criterios de las responsabilidades y cosas que uno va adquiriendo conforme va creciendo, ¿cierto? Entonces es responsabilidad del adulto hacer ese tipo de marcas sobre qué debe hacer. Lo que hizo esta familia fue darle al niño unas horas de juego diarias con un contenido específico que le permitieran a él jugar, por lo menos jugar 1 o 2 horas diarias después de que hiciera sus labores hogareñas, después de que hiciera el estudio, que hiciera las tareas y todo estuviera demostrado. Entonces, esto ayuda a generar límites dentro del entretenimiento y la responsabilidad. La adicción al videojuego es real. No vamos a decir, o sea, no vamos a salir con mentiras, pero la forma de manejarlo es que debe también dentro del proceso de juego haber un espacio para acatar las responsabilidades. El juego, al ser entretenimiento, se puede considerar un tipo de recompensa por las cosas que se hacen. Entonces no es que simplemente si el niño está, por ejemplo, en un momento en el que está siendo muy ansioso, por decirlo así, pues no es darle el teléfono y que el niño se haga una esquina. Digamos que eso es realmente contraproducente, porque la idea es que nosotros como tutores seamos los que lideremos este proceso. Entonces es mantener control. Para evitar ese tipo de cosas como la adicción muy pesada a los juegos, lo que hay que hacer es, como padres y como adultos responsables, tener control sobre lo que el niño está jugando. Algo que pasa mucho, sobre todo en la cultura latinoamericana, es que no vemos lo que los niños hacen, ¿cierto? Dentro de los juegos existen unos ratings, como unas calificaciones por una entidad internacional llamada la ESRB, que es la que se encarga de decir el tipo de juegos para qué tipo de contenido es, para qué tipo de personas es. Entonces, por lo menos hablemos un poco de las problemáticas que hubieron en el pasado. Juegos como Grand Theft Auto, que son juegos literalmente donde hay un contenido alto de violencia, donde tú vas a hacer estas actividades, son juegos que no están permitidos para los niños. Pero igual los padres, no solamente los padres, la sociedad en general considera que el videojuego es ahora muy un juguete.
aún no lo toman como en este punto de vista de que es algo más que un juguete. Entonces el padre no toma reacción sobre lo que el niño está jugando, sino que simplemente lo deja. Y el niño comienza a consumir una serie de contenidos que todavía no están diseñados para él. Entonces, sí, la adicción para los videojuegos existe, pero debemos ser los tutores y los adultos los que debemos controlar para que esto no se salga de las manos. Igual, los seres humanos siempre buscamos actividades que nos generan placer y usualmente la gente se hace de algún modo adicta a ese tipo de placeres. Los adultos, como nosotros tenemos ya unos sistemas de control psicológico sobre esto, pues nosotros no permitimos que estas placeres, bueno, no todos, que esos placeres como que tomen control de nuestra vida, sino que sabemos segmentarlos. A los niños hay que hacer lo mismo, pero hay que hacerlo por ellos, colaborar y ser el tutor para que esto funcione como es debido. No, Jonathan, muy claro, y es el tema de la responsabilidad de los adultos también en qué tipo de contenidos consumen y cómo lo consumen precisamente. Lastimosamente se nos acaba el tiempo en esta edición del Profe en tu Casa y tenemos que despedirnos. Muchísimas gracias, Jonathan, por tu atención, por tus excelentes explicaciones y este proceso de desmitificación de los videojuegos que me parece muy clave porque finalmente es una producción artística y tiene sus méritos. Vale, mira, fue todo un gusto. Yo estoy haciendo unos proyectos en unos canales de YouTube que llaman Personas Normales. Estoy haciendo toda una serie de videos para explicar a las personas qué es el videojuego, para la gente que no sabe más que todo, para que entiendan y para que como que abramos las puertas a este arte que expresa mucho y que tiene la capacidad de decir tantas cosas y que podamos interesar tantas cosas que pues mejor, entre comillas, podamos mejorar como sociedad. No, ahí está la invitación entonces a todos los oyentes de conectarse con tu canal. Y Marilena, se nos acaba el día de hoy. Marilena, en conclusión, con respecto al videojuego y al contenido de estos, me parece muy clave lo que dice él, y es el tema de que tiene sus virtudes, también tiene sus problemáticas y no se saben sobrellevar. Y como clave, esta posibilidad de gamificar la experiencia humana. Y es también una oportunidad a través del videojuego que el padre pueda colocar límites al hijo para que pueda desarrollar todas las actividades que tiene pendiente y al mismo tiempo divertirse. Marilena, nos tenemos que ir. Desearle feliz noche a todos los oyentes. Y bueno, con eso concluye la entrevista. Voy a ser honesto, siempre es difícil, independiente de esté preparado para decir, se cometen errores, por ahí dije un par, pero en general es lo que creo y lo que siento lo queríamos apuntar. Gracias por llegar hasta aquí, recuerden suscribirse, darle al like y nos vemos la próxima semana.